En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Miguel Hernández. Vamos a referirnos concretamente a un poema de su obra El rayo que no cesa, que es un poemario escrito a lo largo de los años 34-35, pero que se publica en enero de 1936. Se publica en una fecha relativamente preocupante, inquietante y desafortunada de la historia, como es 1936. Es un poemario que, como vamos a ver en este primer poema, que es un poema escrito en cuartetas octosilábicas, en estructuras estróficas que riman A, B, en versos de arte menor, en versos octosílabos, sintetiza muy claramente lo que fue la obra de este hombre que vivió apenas 31 años. Fue un hombre que murió muy joven. Miguel Hernández nació en 1910, creo que el mismo año que Gonzalo Torrente Ballester, y murió en 1942, otra fecha también muy desafortunada de la historia del siglo XX y de otros siglos también. Murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante y, en fin, muy trágicamente, desde luego. Siempre recuerdo, cuando se habla de muertes por tuberculosis, la muerte de mi propia abuela, que murió a los 22 años de edad también de tuberculosis, con dos hijos. Uno era mi padre, de apenas 3 años, y mi tío, de unos meses. Quiero decir que esa enfermedad no era precisamente una broma, y bueno, como se dijo cuando murió Miguel Hernández, se decía que no había medicamentos para los vencedores, menos los iba a haber para los vencidos. En fin, páginas de la historia de este país y de otros países que aún tienen una historia más siniestra que la nuestra, que ya es decir. Pero bueno, hemos de superar esas páginas y hemos de interpretar los materiales literarios que nos han dejado estas personas que, como Mozart, que también murió apenas superada la treintena y que fue arrojado, su cadáver fue arrojado prácticamente a un estercolero en la ilustre Austria, o en la ilustre Centro Europa, y sin embargo suele decirse, es que en España a los genios no se les reconoce, que se lo pregunten al difunto Mozart, el reconocimiento que tuvo, etcétera, etcétera. Pues el caso es que este señor, que muere con 31 años, habiendo nacido en 1910 y habiendo fallecido en 1942, nos deja una obra poética de referencia, nos deja realmente una obra poética que, leída, examinada con la debida atención, nos conduce directamente a lo más importante del siglo de oro español, a lo más importante del Renacimiento y del Barroco europeos. Es una obra de una gran calidad y de una gran originalidad, que remite simplemente... Abrid la puerta, por favor, a esta persona que llega tarde. Pasen y siéntense donde puedan en silencio, gracias. Continuamos con la sesión. Es, insisto, como digo, una obra que nos remite directamente a lo mejor de la poesía española del siglo de oro. Es casi, como yo he dicho en algunas ocasiones, una autopista literaria hacia el siglo de oro. En consecuencia, si se lee la poesía de Miguel Hernández, si se estudia, si se analiza la poesía de Miguel Hernández, se está en unas condiciones muy adecuadas de conocer y de examinar muy interesantemente lo que es la lírica de Garcilaso, de Boscán, de Hernando de Herrera, o Fernando de Herrera, también en parte de Quevedo, de Góngora y por supuesto de Lope de Vega. Es decir, que es una puerta, una ventana, yo diría realmente una autopista hacia la poesía lírica, hacia la poesía española del siglo de oro. Y es un autor que tenemos muy cerca de nosotros, es un autor profundamente contemporáneo, que a mi juicio no se ha estudiado tanto como otros autores, como es el caso de Lorca, que ha resultado en muchos aspectos mucho más emocionante para muchos lectores que Miguel Hernández, pero que tal vez en algunos poemas tenga menos ideas que Miguel Hernández. Esto ya resulta evidentemente muy discutible, habría que ver poema por poema y habría que entender qué valoración damos a las ideas de Lorca o a las ideas de Miguel Hernández. Pero sí me atrevo a afirmar
que Lorca es un autor mucho más emocionante que inteligente, sin que esto deba entenderse como una minusvaloración en absoluto de la inteligencia lorquiana y de la capacidad de Lorca para construir con mucha inteligencia obras literarias de un grandísimo valor, que Miguel Hernández. Es decir, Miguel Hernández es un autor que deposita en la poesía una fuerza de ideas de las que, a mi juicio, Lorca carece. Lorca es un autor muy fuerte desde el punto de vista de las emociones. Miguel Hernández es un autor muy fuerte desde el punto de vista de las emociones que dinamizan ideas, mucho más poderosas en algunos aspectos que las del propio Lorca. Pero naturalmente esto es una cuestión que no se puede reducir a lo que acabo de decir ahora mismo, sino que se sitúa en un contexto mucho más amplio y mucho más complejo. Este primer poema que aquí nos cita, Un carnívoro cuchillo, es un poema muy emblemático de todo el poemario, del rayo que no cesa, de ese dolor incesante que acompaña al ser humano a lo largo de su vida y que no cesa nunca, no cesa sino con la muerte. En definitiva, esta mención ya a la muerte nos sitúa en un contexto muy propicio, muy querido por el barroco. El barroco es una etapa donde el ser humano es analizado, es estudiado desde el punto de vista de las adversidades que tiene que padecer en la vida. Es decir, que no se presenta una imagen ideal del ser humano, sino de una imagen muy real de este ser humano situado en los problemas, no tanto cotidianos, que esto es algo muy propio del siglo XX, sino en problemas que amenazan la esencia, básicamente, la supervivencia, el bienestar, lo que hoy llamarían la felicidad, que es algo en lo que no piensa de ninguna manera un autor como Cervantes, Quevedo o Góngora. No son autores que piensen en la felicidad es una construcción muy anglosajona que tiene como finalidad, sobre todo, alienar al concepto moderno de ser humano, el concepto moderno de hombre, de mujer, precisamente para evitar que tome conciencia de algunos otros aspectos que pueden ser incluso más importantes que la felicidad, como por ejemplo la libertad. Es decir, hoy día uno de los aspectos más obsesionantes para el ser humano es la búsqueda de la felicidad, mucho más que asegurar la libertad. Es decir, entre la felicidad y la libertad, el ser humano prefiere la felicidad, y entre la libertad y el dinero, el ser humano suele preferir el dinero, sobre todo porque se le educa para que esas preferencias resulten mucho más estimulantes que otras. ¿Qué es lo que nos dice en este punto la poesía de Miguel Hernández? Pues la poesía de Miguel Hernández nos dice algo que suele estar más en consonancia con los problemas del barroco, cuyo racionalismo, el racionalismo del barroco, el racionalismo del siglo XVII, es un racionalismo con frecuencia mucho más imponente, mucho más poderoso que el racionalismo del siglo XVIII, que el racionalismo de la Ilustración. Estas son cuestiones que naturalmente se pueden debatir, pero que yo aquí planteo como tesis o premisas de partida, como puntos de partida. Vamos inicialmente a leer este poema. Es un poema que tiene un carácter prologal, un carácter preliminar, un carácter de presentación a lo que van a ser el resto de los poemas del poemario, valga el poliptotón. El poliptotón no es un analgésico, no es un medicamento, es una figura retórica que consiste en una derivación morfológica de las palabras. Por ejemplo, temprano madrugó la madrugada. No mires que me miran, que nos miramos y verán en tus ojos que nos amamos. Son coplas, no estoy hablando para nadie en particular. Era lo que me faltaba. Bien, el poema dice, lo vamos a leer, ustedes lo pueden seguir literalmente, textualmente, en la pantalla que tienen delante y a la que les he remitido. El poema, como digo, está construido en cuartetas octosilábicas, es decir, en versos de arte menor de 8 sílabas. Es un verso de la tradición del romance castellano, de la tradición del romance hispano, los romances octosilábicos, que aquí tienen la configuración en rima de A, B, cuchillo, brillo, homicida, vida. Es decir, tienen esa recurrencia fónica, ¿no? El verso como figura fónica recurrente de la que hablaba Roman Jakobson, como si no lo supiéramos en España desde antes del estructuralismo, pero bueno, él lo descubrió junto con los demás formalistas rusos. El poema dice así, lo vamos a leer y después iremos examinando las ideas y las formas en que se objetiva cada estrofa. Un carnívoro cuchillo, de ala dulce y homicida, sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida.
Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Mi sien florido balcón, de mis edades tempranas, negra está y mi corazón con canas. Tal es la mala virtud del rayo que me rodea, que voy a mi juventud como la luna a la aldea. Recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo, y flores de telarañas de mis tristezas recojo. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Descansar de esta labor, de huracán, amor o infierno, no es posible y el dolor me hará mi pesar eterno. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo, algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. De hecho, la fotografía con la que se ilustra este poema al lado es precisamente bastante amarilla y no por casualidad. Uno de los procedimientos que nos asegura siempre la comprensión de un poema es la posibilidad que cada lector, que cada oyente de ese poema tiene para transcribirlo en prosa en sus propios términos. Es decir, que si nosotros tratáramos de traducir o de transducir este poema en verso, tal como lo hemos leído, como lo hemos visto, como lo hemos recibido, si tratáramos de traducirlo o transducirlo en prosa, ahí nos aseguraríamos, mediríamos ante nuestras propias competencias la capacidad que tenemos para comprender lo que el poeta ha querido decir en verso. Es decir, que si nosotros quisiéramos hacer el ejercicio de trasladar a la prosa cada una de estas cuartetas octosilábicas, veríamos hasta qué punto somos capaces de entender lo que el poema quiere decir. Siempre tenemos que trabajar la literatura, y en particular la poesía, conociendo perfectamente cada una de las palabras y conociendo también muy bien la acepción y el sentido que cada una de estas palabras tienen en el diccionario y en la literatura, que son dos sentidos completamente diferentes. Tengan en cuenta que la literatura es un inconmensurable diccionario en el que todas y cada una de las palabras, homónimas y polisémicas, tienen muchos más significados de los que un diccionario lexicográfico puede registrar. El diccionario lexicográfico registra el sentido de las palabras que le dan los hablantes en el uso natural, coloquial, ordinario, convencional de la lengua. Pero la literatura es un uso suprarracional de la lengua. Es un uso que rebasa las posibilidades racionales de las que puede dar cuenta un diccionario lexicográfico. Es decir, que las palabras en la literatura adquieren más significados y una polivalencia semántica muy superior a la que pueden ofrecer esas mismas palabras en cualquier diccionario lexicográfico. La palabra agua en química significa H2O. La palabra agua en un diccionario puede tener diferentes acepciones, pero la palabra agua en Lorca tiene acepciones que rebasan la química y que van mucho más allá de lo que un diccionario puede expresar. Es decir, la literatura dice mucho más que lo que esas mismas palabras significan en un diccionario. Por lo tanto, es necesario para interpretar adecuadamente, no digo correctamente, sino adecuadamente, lo que las palabras dicen en la literatura, conocer mucha literatura, leer mucha literatura y haber vivido mucho también. A la literatura hay que llegar vivido, a la literatura no se puede llegar en un estado de inocencia. La literatura no es compatible con la inocencia humana. No quiero decir que sean ustedes unos sinvergüenzas para interpretar la literatura, pero a la literatura no se puede llegar en condiciones de inocencia, no se puede llegar en condiciones de incapacidad vital. Es decir, para llegar a la literatura hay que vivir la vida antes. Cuando gente me pregunta, ¿y realmente qué es el amor? ¿Lo que dice Lope de Vega en sus sonetos o lo que dice Quevedo? Oiga, yo qué sé. Enamórese usted y ya está. O sea, si usted se quiere enamorar, no lea a Quevedo, ni a Góngora, ni a Lope de Vega. Busque a alguien con quien enamorarse. Y después, si quiere, lea a Lope de Vega o a Góngora o a Quevedo. Pero el amor no se aprende en la literatura, el amor se vive en la vida. A la literatura hay que llegar enamorado, ¿no? Si pueden. Y si no, pues entonces, en fin, no tengo solución para esos problemas. Yo explico literatura, no explico problemas. No soy psiquiatra, ni confesor, ni hermano mayor de nadie, ¿no?
Entonces, eso en primer lugar. Traten ustedes de reproducir en prosa el contenido de un poema para ver hasta dónde son capaces de entender lo que leen y de reproducirlo desde coordenadas propias. Si las coordenadas propias que tienen son muy pobres, las capacidades que tendrán para interpretar la literatura serán también igualmente pobres. Si las competencias vitales que tienen son amplias, entonces estarán en mejores condiciones de enfrentarse a lo que la literatura les dice y lo que la literatura les exige. Tengan en cuenta que la literatura no enseña nada a nadie. La literatura exige conocimientos previos y sobre todo verifica lo que se sabe. Verifica lo que sabes. No te enseña, te examina. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces vamos a la primera de estas estrofas. Vamos a la primera de estas estrofas, pero permítanme antes hacerles una cita. Cuando yo les digo que a la literatura hay que llegar vivido es por alguna razón. Este poemario, Miguel Hernández se lo dedica a la que entonces era, bueno, pues su novia, su mujer, Josefina Manresa, y le escribe en un momento dado: me acaban de publicar otro libro, le dice. ¿Te acuerdas que te prometí dedicártelo, el primero que saliera? Antes de que yo te escribiera por primera vez. Ahora ya había salido y dedicado a ti, aunque no ponga tu nombre. Yo que creí que ya no te acordabas de mí, he puesto esta dedicatoria, y esa es la dedicatoria que aparece en el libro, a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Resulta que ni tú ni yo hemos dejado de pensar en nosotros. Esto es muy importante para el que sabe leer lo que significa algo así. Todos los versos que van en este libro son de amor y los he hecho pensando en ti, menos unos que van por la muerte de mi amigo. Esto es una interpretación que el propio poeta hace de sí mismo y de su propio libro, que es muy reveladora. Todos los versos que van en este libro son versos de amor y los he hecho pensando en ti. Menos unos que van por la muerte de mi amigo, que es la famosa elegía con la que se concluye el rayo que no cesa, la elegía a Ramón Sijé, que llegaremos a ella en su momento. Y claro, ustedes me dirán que si estos versos que acabamos de leer son versos de amor, tal vez no vean ustedes el amor en ninguna parte, pero es que hay muchas formas de vivir el amor. Quizás ustedes no han vivido todavía la que aquí se objetiva formalmente en los materiales literarios de este poema, pero insisto que esto ya no es cosa mía. Yo explico el poema, no explico los amores ajenos. Lo que sí quiero decir es lo que indica el poeta, que todos los versos de este poemario son versos de amor. Ahora, ya me dirán ustedes, un carnívoro cuchillo, de ala dulce y homicida, sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Evidentemente estamos ante una metáfora. Esta metáfora remite al amor en tanto que una de las inquietudes humanas muy poderosas, pero no solo al amor. Es decir, aquí hay muchas inquietudes humanas que se sustantivan en la idea de amor. Piensen que, por ejemplo, cuando Vicente Alexandre escribe un poemario que se titula La destrucción o el amor, presentando en términos disyuntivos lo uno o lo otro, la muerte y el amor, el eros y el tánatos, también juega con estas metáforas poetizándolas. Un carnívoro cuchillo, evidentemente, es lo que se llama también una metagoge o una prosopopeia, es decir, una personificación de un objeto. Los cuchillos no son carnívoros, ¿no? Es como decir, bueno, pues que unas tijeras están hambrientas. Claro, las tijeras no están hambrientas, esto es una personificación de un objeto inerte, ni siquiera de un objeto natural, porque podría hablar de una planta hambrienta, y podemos pensar en una planta carnívora que un vecino le pone a otro en el descansillo de la escalera, por ejemplo, ¿no? Para saludarle cada vez que sale de casa. No digo que lo hagan esto ustedes con sus vecinos, imagínense poner una planta carnívora en la puerta del vecino. Un carnívoro cuchillo. Un carnívoro cuchillo es un cuchillo evidentemente hostil, pero hostil contra el ser humano, básicamente, que es el protagonista de este poema. De ala dulce y homicida. Hace pensar esto muchos versos del Siglo de Oro. La daga que tiernamente hiere, la daga que dulcemente hiere. Evidentemente, un cuchillo no tiene un filo dulce. No lo prueben nunca, no lo intenten, desde luego. Algo que es homicida no puede ser dulce a la vez. Es homicida porque causa daño al ser humano, causa daño a la especie humana, pero sin embargo tiene ese concepto, yo no sé si calificar de dulce, el poeta lo califica de dulce, digamos agridulce, de la vivencia del amor, ¿no?
Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida. El ala de un cuchillo, el filo de un cuchillo, es también una figura retórica. Es como hablar pues de la hoja de papel, la pata de la mesa, o la cabeza de una cerilla, etcétera, etcétera. Es utilizar un término que pertenece a otro ámbito, por ejemplo, que define a la parte de una persona, para designar lo que define la parte de otra cosa, ¿no? Ya se habla de la pata de la mesa. Bueno, vamos a ver si la barbarie se tranquiliza fuera del aula, porque esto más que una universidad parece lo que es. Pero bueno, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo, pero bueno, es lo que tiene hacer un trabajo en una sociedad como la nuestra. Es lo que hay. Decía Unamuno que cuando se habla en el desierto, al menos el desierto escucha. Una de las grandes ventajas que tiene el desierto es que escucha en silencio lo que uno dice. Es una de las grandes ventajas. Pero bueno, continuamos. Estas figuras retóricas que en definitiva remiten a eso, el ala dulce de un cuchillo, sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. La imagen remite claramente a una imagen en movimiento, es decir, casi es una imagen muy propia del teatro expresionista de Valle-Inclán. Es decir, no es un cuchillo que está quieto, sino que es un cuchillo que está en constante movimiento y en permanente amenaza. Es decir, no es un sentimiento inmóvil, sino que es un sentimiento vivo y muy activo, ¿no? El ala dulce y homicida no solo remite a un oxímoron muy propio de los siglos de oro, sino que también incluso está en Petrarca, y de hecho así lo hace constar el editor de esta edición que manejo, que es José María Balcells, y me parece oportuno citarlo e indicarlo porque a mi juicio Balcells ha hecho aquí una de las ediciones más solventes del Rayo que no cesa. Hay muchas ediciones buenas y muy competentes, yo manejo esta porque me resulta, a mi juicio filológicamente, una de las más solventes y una de las más competentes. Rayo de metal crispado. De nuevo aparece aquí la imagen del cuchillo, en una reproducción con términos distintos de lo mismo que llevamos visto desde el comienzo. Es lo que se llama una conmoración, decir lo mismo con palabras diferentes, incluso una parastasis, una sucesión de enunciados que van repitiendo lo mismo con palabras distintas. De hecho, todo el poema es así, es una larga metáfora acerca de lo que es un cuchillo como símbolo de las inquietudes humanas que preocupan al ser humano, que le preocupan básicamente sintetizadas en el amor. Rayo de metal crispado. Rayo de metal es una metáfora de genitivo. Podría ser un rayo de madera o un rayo de plástico, pero no es un rayo de plástico, no se ha fabricado en Estados Unidos. Es un rayo de metal, se ha fabricado en una obra poética de tradición española. No es lo mismo. Supongo que me han pillado la ironía. Rayo de metal, no es un rayo de madera, ni es un rayo de cacahueses, ni es un rayo de algodones, no, es un rayo de metal. No se especifica el metal, pero crispado. Metáfora, insisto, de genitivo, rayo de metal, que apela directamente al título del libro, el rayo que no cesa, el dolor que no cesa, la preocupación que no cesa, la inquietud que no cesa. Fulgentemente caído, es decir, con gran luminosidad y con gran fuerza, picotea mi costado. Es inevitable pensar aquí en la imagen de Prometeo, picoteado eternamente por el buitre bajo imperativo de Zeus. La imagen de un Prometeo encadenado. Hace de él un triste nido. El nido, de nuevo, también hace pensar en un ave, que en definitiva agrede, en ese rayo de metal crispado. Y aquí aparece una referencia personal. Mi sien florido balcón, es decir, lo que en su juventud podía ser algo alegre, algo florido, algo estimulante, de mis edades tempranas, es decir, de su juventud, de su niñez, aunque él ya murió joven, es decir, él no envejeció nunca, murió como los héroes, jóvenes. Negra está, y mi corazón con canas. Nótese la anadiplosis. Cuando un verso comienza como el verso anterior ha terminado, se produce una anadiplosis. Mi corazón con canas. Es como un sostenido que reitera el sonido de la nota anterior. Mi corazón y mi corazón con canas.
Es decir, hay un contraste entre la juventud y una etapa de la vida que no podemos calificar de vejez si tenemos en cuenta que Miguel Hernández muere con 31 años. No muere viejo, no llegó a la vejez. Se tomó la vida en serio. Se tomó la vida en serio. Otros poetas de su generación, como Alberti o Neruda, murieron a una edad mucho más avanzada, pero Miguel Hernández se tomó la vida en serio. Tal es la mala virtud, nuevo oxímoron. Las virtudes son buenas por su naturaleza. Es como hablar de un buen vicio o de una mala virtud. Son expresiones oximorónicas, contradictorias. Del rayo que me rodea. De nuevo, esta reiteración del sustantivo rayo es casi como una ploce. La ploce es la repetición, la reiteración de una palabra dentro de un mismo discurso, en expresiones tales como el cisne cuando canta, si es verdad que el cisne muere, ¿no? La reiteración en diferentes puntos del poema del mismo término rayo que da título al poemario y que remite precisamente a esa figura que objetiva el dolor al cual se canta en este poemario, el dolor que provoca de alguna manera un amor que no siempre se puede satisfacer o que no siempre se puede ejecutar como uno desea. De hecho, este pobre hombre muere con 31 años, dejando viuda, dejando hijo, en fin, una tragedia, completa tragedia, una tragedia histórica, realmente. Tal es la mala virtud del rayo que me rodea, que voy a mi juventud como la luna a la aldea. Es decir, esta imagen tan lorquiana, la luna a la aldea, es decir, la soledad en la noche. Es una imagen muy lorquiana, la imagen de un plenilunio en un ambiente rural, en un ambiente rupestre, ajeno a la civilización. Una nueva secuencia, una nueva cuarteta nos dice: recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo, y flores de telarañas de mis tristezas recojo. Si antes hablábamos de una anadiplosis, un verso termina con una palabra, la misma con la que empieza el verso siguiente, aquí nos encontramos con una epanalepsis. La estrofa comienza y termina con la misma palabra. Mañana la abriremos, nos decía, para lo mismo responder mañana. Otro ejemplo de epanadiplosis. Perdón, de epanalepsis, perdón, la epanadiplosis es el verde que te quiero verde. La epanalepsis consiste en que una estrofa comienza y termina con la misma palabra. Recojo, recojo. Recojo con las pestañas sal del alma. La sal del alma implica la amargura del alma, la sal como algo amargo. Y la sal del ojo implica las lágrimas que tienen un sabor amargo. Recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo. Hay esa anáfora interna, sal del alma y sal del ojo. Claro, si ustedes buscan en un diccionario de química el término sal, les dirán cloruro sódico. Pero claro, aquí no va a decir recojo con las pestañas cloruro sódico. Eso podría decirlo, pero no lo dice, y no lo dice por algo. El término sal, repetido 2 veces, es una nueva ploce, sal del alma y sal del ojo. No es un imperativo, que salgas del alma o que salgas del ojo, es decir, no es una mota de polvo que tiene en el ojo que quiere que salga. Entiendan perfectamente lo que hay, ¿no? Sal del alma, la amargura emocional que tiene dentro, y sal del ojo, es decir, las lágrimas que salen, en este caso, del ojo, que brotan del ojo. Comprendan claramente cómo un término en la literatura adquiere significados que van más allá de los que el diccionario registra. Es decir, en la literatura las palabras se convierten en sonidos que adquieren una reverberación en la medida en que se combinan con otras palabras, es decir, con otros sonidos, y adquieren un significado que da un relieve extraordinario a lo que se dice. De ahí que la diferencia entre la literatura y el lenguaje común sea precisamente una demostración de capacidades muy virtuosas en el uso del lenguaje que no todo el mundo es capaz de alcanzar. Por eso unos son buenos poetas y otros no lo son, otros no son ni poetas. Aquí, en la siguiente cuarteta, se nos presenta un erotema. Un erotema no es un tema erótico, es una pregunta cósmica que no tiene una respuesta. No tiene una respuesta definitiva ni convincente. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Este es un erotema clarísimo, es decir, es una pregunta que no tiene una respuesta. Es decir, si ustedes le preguntan esto a un programa de inteligencia artificial, pues responderá las chorradas para las cuales está programada a la hora de responder, porque la inteligencia artificial no sabe de erotemas, no los entiende.
Hagan ustedes la prueba y pregúntenle a una inteligencia artificial ¿a dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? No sabe ni siquiera que se trata de un poema de Miguel Hernández, porque la inteligencia artificial no tiene educación literaria. Luego dirán que yo hablo como si dijera titulares de prensa. Pues yo no tengo la culpa de que la realidad sea imperfecta. La inteligencia artificial no tiene conocimientos literarios. La inteligencia artificial no tiene inteligencia literaria. ¿Por qué? Porque sus programadores tampoco la tienen. No porque haya milagros. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Un erotema que evidentemente plantea un interrogativo retórico, un interrogante retórico que no tiene una respuesta inmediata. Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Del mar, de un espacio abierto, de un espacio sin límites, de un espacio que no se puede acotar, que como la vida misma no tiene final, porque aunque muera un ser humano, la especie sobrevive. De hecho, la especie sobrevive a pesar de la muerte de cada uno de nosotros. Tu destino es de la playa, es decir, de un lugar acotado. Llegará a un límite, llegará a un lugar seguro, llegará a una playa, que es casi como un puerto, pero en un estadio más natural que el de un puerto, que tiene connotaciones artificiales. Pero mi vocación es el mar, es decir, yo no llegaré a ningún destino. No se agotará nunca mi derrota extraviada, mi camino extraviado. Descansar de esta labor, dice la cuarteta siguiente, de huracán, amor o infierno. Tengas en cuenta que de nuevo amor o infierno es un título que parafrasea casi el título de Alexandre, es decir, la destrucción o el amor o el infierno. Descansar de esta labor de huracán. Una labor de huracán es un trabajo ímprobo, es un trabajo que fatiga enormemente, que requiere y exige un esfuerzo enorme. Descansar no es posible. Descansar de esta labor de huracán, amor o infierno, no es posible. Y el dolor, es decir, la palabra que hasta ahora ha sido casi tabú en el poema, y aquí se manifiesta, el dolor me hará a mi pesar eterno. Es decir, si algo hay eterno en la especie humana, si algo hay eterno en la esencia de la vida humana, es dolor, es sufrimiento. De hecho, la vida es un dolor de cabeza con buenos momentos. Pero al fin podré vencerte. Hay un leve canto a la esperanza al final, hay una puerta de esperanza. Pero vamos a ver en qué consiste esta victoria. Pero al fin podré vencerte. Ave y rayo secular, de nuevo la imagen prometeica, la imagen de Prometeo sufriendo el picoteo del buitre. Y rayo secular. El término rayo se reitera al menos 3 o 4 veces en el poema. Corazón, que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Es decir, parece que la única victoria, la única forma de superar el dolor es morir. Pero eso no es una victoria, eso es una ley de vida, eso es el final. Entonces, claro, cuando la muerte es la superación del dolor, cuando la muerte es la solución, habla de muerte natural, no de suicidio, habla de muerte natural. Es decir, al fin podré vencerte, al fin, es decir, al final del trayecto. La muerte es una superación del dolor, en definitiva. Lo que ocurre es que la muerte no es una superación del dolor más allá de una interpretación literaria o metafórica. La muerte es el cese de la vida. Eso, en términos totalmente prosaicos, que no son los que plantea el poema, sería como resolver el dolor de cabeza mediante la guillotina, y no con una aspirina. Claro, no es lo mismo. Evidentemente, si hay un dolor de cabeza y uno pasa por la guillotina, el dolor de cabeza desaparece inmediatamente. Pero claro, con él desaparecen también muchas otras cosas. Entonces es mejor la aspirina ante un dolor de cabeza que la Revolución Francesa. O sea, es mejor la aspirina ante un dolor de cabeza que la Revolución Francesa. Alguien dirá, dijo que era mejor la aspirina que la Revolución Francesa. Bien, hay gente para todo, pero yo hablo para personas inteligentes. Otra cosa es el uso que las no inteligentes hagan de lo que yo digo. Eso es otra cuestión de la que no soy responsable. No soy responsable de lo que hago en los sueños y en las pesadillas y en las conversaciones de los demás. Vamos a la última estrofa. Sigue, pues, sigue, cuchillo. Aquí hay una nueva ploce, un imperativo reiterativo. Sigue, pues, sigue, cuchillo. Volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Es decir, algún día me moriré y no seré ni recuerdo. No seré ni recuerdo, como diría el propio Cortázar. Es decir, hasta las ruinas perecerán un día, que citaba Unamuno de más de un autor clásico, en definitiva. Es decir, que en este poema, si hubiéramos de resumirlo sintéticamente en un enunciado, en una declaración,
diríamos que el poeta metaforiza en torno a la imagen del rayo que se va describiendo a través de diferentes figuras retóricas a lo largo del poema, el dolor constante que supone para él la vida, dentro del cual el amor es una de las experiencias más hondas, más profundas, más fuertes y más sobresalientes. Es decir, es una idea muy enriquecedora de hablar del amor en términos que tienen connotaciones fuertemente trágicas y también violentas, porque con frecuencia se compara el amor con determinados fenómenos de la naturaleza, la mar, la noche, y con profundas amarguras vividas por el ser humano. Recojo con las pestañas sal del alma. Pensamos que se puede recoger con las manos algo, pero no con las pestañas. Evidentemente, esa minusculación a la hora de captar ápticamente, táctilmente con las pestañas algo es realmente extrema y muy expresiva. La sal del alma, las amarguras del interior y la sal del ojo. Y luego, esta catacresis a la que mencioné, a la que apelé antes, que mencioné con anterioridad, el rayo de metal, esa es una imagen muy dura, muy expresiva, muy expresionista, que estará presente, estará dominando a lo largo del poemario muchas de estas imágenes. Insisto que la catacresis es este uso que antes, con la sonoridad de los bárbaros que teníamos a nuestro alrededor, me impidieron acuñar el término con más precisión. Es, insisto, el uso del nombre que tiene un objeto que carece de nombre en sí mismo y que toma como referencia pues una extremidad humana o animal, la pata de la mesa. O sea, una mesa no tiene propiamente patas, pero hablamos de la pata de la mesa o la cabeza del alfiler. Un alfiler tiene cabeza pero no tiene cerebro. Y me dirán ustedes, bueno, como algunas personas, bueno, yo eso no lo digo, ustedes lo pueden pensar, ¿no? Cabeza de alfiler, se habla de cabeza de alfiler, de la hoja de la espada, de la hoja de papel, por similitud a la hoja del árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, son catacresis en definitiva. Se trata, como ven, de un poema preliminar, de un poema prologal, que es casi un manifiesto de lo que va a ser el resto del libro y que reproduce con clara connotación aurisecular propia del siglo de oro muchas de las inquietudes que se van a actualizar en la obra poética de este hombre que, de haber vivido muchos más años, indudablemente nos habría dejado una obra literaria de un grandísimo valor. A mi juicio, el propio Miguel Hernández es un autor hoy día poco conocido y poco estudiado, si lo comparamos con otros autores que en años atrás han sido más estudiados y más conocidos que él. Y es una obra literaria, una obra poética que a mi juicio merece una atención mucho mayor de la que tiene. No digo que sea un autor desconocido, ni muchísimo menos, ni que sea poco estudiado, que tampoco es cierto. Pero sí es cierto que es menos estudiado que otros autores y más valioso que casi todos. Y por lo tanto, le voy a dedicar en este curso académico, desde esta cátedra de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, una serie de sesiones para que de alguna manera estos conocimientos puedan ir más allá de lo que es la universidad y más allá de lo que ha sido en su momento la obra de este señor, cuya vida fue tristemente trágica porque precisamente se la tomó muy en serio y fue muy fiel a sus ideas, pagando por ello con la vida. Es un ejemplo de integridad personal y un ejemplo superlativo de genialidad literaria y poética.